Comenzar, ¿no es cierto?, con la lección número 1. Número uno. ¿Ya? Cuando uno ha reconocido, dice, usted tiene que saber algo. Jesús, ¿qué hizo? Pagó con su vida nuestra salvación. ¿Ya? Puso su vida por nosotros. ¿Ya? Eso es algo clave en lo que tú tienes que saber. Y es allí donde nosotros venimos, declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. ¿Ya? Y la pregunta que nace es, acabo de reconocer a Jesús como el Señor y mi Salvador. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No es cierto? El primer paso, ¿no es cierto?, es la fe. Es tu fe. Es creer, ¿no es cierto?, que existe un Dios. Y, y con esa fe, ¿no es cierto?, uno llega y a buscar a Dios. Y no es, a través de estas lecciones nosotros queremos que tú conozcas esto, quién es Jesús, y tú después aceptes como el Señor y el Salvador de tu vida. O si ya lo hiciste, ¿no es cierto? Porque la confesión de fe, esa es la confesión de fe que se hace cuando uno comienza, puede ser reafirmada aún más, ¿no es cierto?, con estas lecciones que vamos a entregar. Muy bien. Veamos. La respuesta es felicitaciones. ¡Wow! Usted ha hecho la mejor decisión de su vida. Así es. Excelente. Entonces, ahora tú tienes que saber algo muy importante, que solamente en la puerta de lo que tú has hecho. Tú recién vas a comenzar. ¿Ya? Y aquí, como tú ves, este trayecto debes traspasar a través de esta nueva vida. Por lo tanto, tienes que saber que fuiste rescatado de un lugar oscuro, de tiniebla, y ahora vienes a recibir este hermoso regalo. Y ahora tú tienes que hacerlo a través de cómo. ¿Cómo lo hago? Sí. ¿Cómo lo hago? Y este es un regalo, ¿no es cierto? La Biblia dice en Colosenses, 1:13, ¿sí? ¿Qué dice? que dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿No es cierto? Aquí en Colosenses 1:13 la Biblia nos explica que nosotros antes de conocer a Jesucristo vivíamos en un reino o, o estábamos en el poder de las tinieblas. Y la palabra del Señor habla que hay solamente dos lugares, que uno es el reino de las tinieblas y el otro es el reino de luz o es el reino de Dios. Y uno puede estar en cualquiera de estos lados. Uno a lo mejor no sabía antes que uno estaba en el reino de las tinieblas, pero la palabra nos habla de eso. Justamente. Mira, tenemos una nueva persona que se ha sumado. Vamos a darle un saludo a ellos. Él es nuestro hermano eh, Andrés And- Retamales. Retamales. Bendiciones, Andrés. Dios te bendiga. Qué bueno que estés en la sintonía de esta nueva lección. Te damos la bienvenida. Siéntate acompañado. Si tienes alguna duda, Sí, alguna pregunta, la puedes realizar por este mismo medio. Que es la idea, que tú compartas con nosotros tus inquietudes. ¿Sabías tú que la vida eterna es un regalo? Hoy ya la sabes. exactamente. Cristina, Y lo que repetimos recién, hay dos reinos, ¿no es cierto? Porque nosotros somos seres espirituales, ¿no es cierto? Y este reino es el reino de las tinieblas y el otro es el reino de Dios. Y allí es donde Dios dice que, ¿no es cierto?, que Él quiere rescatarnos de ese reino donde nosotros estamos. así es. Esta es. Yo la tenía lista, ¿viste? Oh, ya. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. A todos nosotros, ¿no es cierto? Antes estábamos, cuando no conocíamos a Jesucristo, Así es. cuando no tomamos la decisión de hacerlo Señor de nuestras vidas, a través de la fe, a través del arrepentimiento, nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Nosotros estábamos dirigidos por Satanás, ¿no es cierto? Éramos los títeres ahí y él era nuestro papá. Así de fuerte, y lo habla la palabra. Y por eso que nosotros estábamos tan infelices, ¿no es cierto? Por eso nosotros traíamos tanta amargura en nuestro corazón, nuestra alma estaba toda dañada y vivíamos bajo maldición. Y el Señor, ¿no es cierto? Porque eso habla de las tinieblas es algo oscuro, ¿no es cierto? Donde había muerte,
donde había todo lo malo. Pero el Señor dice que de allí nos rescató, de ese lugar de donde estábamos nosotros. Bien. Vamos a ir acercándonos a la Biblia y hay cosas que tú tienes que entender bien clarito, ¿ya? Una de ellas, ¿ya? Vamos a leer primero el versículo. Hay un cerebro allá. Hay un cerebro porque hoy tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Ya antes hay que entender que esta lección viene para nosotros, que veníamos antes o entendíamos mal en la Biblia. Muchas veces nos ocurre que creemos entender la Biblia, pero la Biblia es la única, dice, lámpara a tus pies es mi palabra y lumbrera a mi camino. Solamente la palabra puede darnos la luz que necesitamos. Así es. ¿Ya? Acá dice Juan. Y Dios quiere que entendamos bien en qué consiste la salvación. A ver, ¿Qué consiste la salvación? Y vamos a leer las palabras del Señor. ¿Qué dice? A ver, Cristina. En primera de Juan 5:13 nos dice, estas cosas os es escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Jesús, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Oye, ese es un tremendo secreto. ¡Wow! O sea que Dios nos está dando un tremendo regalo. Amén. ¿Ah? A todos los que creen, dice. A todos los que creen. Ya aclaramos que la vida eterna comienza ahora. Pero tú dirás, pero ahora yo sigo sufriendo, pero es que tienes que mirarlo ya no con la óptica de la tierra, tienes que mirarlo con la óptica espiritual. Sí. Todas las cosas, dice, a los que aman a Dios nos ayudan a bien. ¿Ah? Tenemos que aprender a ver las cosas con sus ojos, ¿ya? Y Dios quiere que en su gran amor quiere que tú tengas la seguridad que si hoy tú mueres, nos vamos a ir con Él a su presencia. Somos que salvos. Tienes que tenemos la vida eterna. Dios quiere que nosotros podamos entender, ¿no es cierto?, que la salvación la tenemos segura. Y a veces, ¿no es cierto?, uno pregunta mucho, y esa es la pregunta que uno hace: si tú hoy día mueres, ¿dónde crees que te vas? ¿Estará Daniel Pérez que querrá hacer alguna intervención? Sí, o hacerle esta pregunta, Daniel Pérez. A ver, vamos, Daniel, ¿nos escucha? Te vamos a subir. Hola, Daniel. Hola. Ya, te voy a hacer esta pregunta, Daniel Pérez. Daniel Pérez. Sí, estoy aquí. Si hoy día te mueres, porque nadie sabe cuándo tenemos que partir. ¿A dónde cree que te vas, Daniel Pérez? Al purgatorio. Ya. No, mire. Ya, serio ahora, serio. Yo. A ver. Por la fe, entiendo que Jesucristo murió por mí y por los méritos de Jesucristo descanso en la confianza que voy a ir al cielo. No obstante, también seré juzgado por las obras que hago para que he hecho aquí en la tierra, para ver si es que cuáles son las recompensas que voy a tener allá arriba en la segunda vida. Ya. ¿Se entiende? Pero No sé pero eres salvo. O sea, si sí, tú falleces... por eso, la pregunta es si voy al cielo. Sí, por los méritos de Jesucristo. En esa primera parte, sí. Pero también es interesante de que somos salvos para buenas obras. Sí. Entonces sí, soy salvo, perfecto, por los méritos de Jesucristo, pero también Dios me exige que yo haga obras conforme a esa salvación. Así es. Por eso es como hablo de estos dos juicios. Un juicio en el cual Jesucristo es mi abogado y otro juicio en el cual Jesucristo es mi juez. Ya. Ahí entraríamos, claro, a un tema más profundo, ¿no es cierto? Después un día a ver si lo compartimos. Porque eso no está en nuestras lecciones. Oiga, felicitaciones por la presentación ya. Del Presi, está bien esta. El Manuel le gusta hacer todo eso, mi amado. Ya. Es muy habiloso. ¿Sigamos con la presentación? Ya. Vámonos. Muy bien, Daniel, gracias. De ahí te sacamos del backstage, ¿ya? Oiga, y a los hermanos que están, ¿no es cierto?, escuchándonos, podrían respondernos a esa pregunta, ¿no es cierto? No Claro sé si que tú sí. puedes hacerlo por el Facebook. Claro. Colocarle ahí. Dime, ¿qué pasaría si hoy tú mueres? ¿Tienes la seguridad de que te vas al cielo?
Los que quieran responder, nos responden ahí y sería bueno conocer su Su opinión. opinión. Mientras tanto, vamos a entrar al punto número de lo que dice todos. Ah, Todos hemos pecado. yo pensé que yo ya no había pecado. No. No. El problema es que nosotros a veces creemos, yo no necesito un Salvador porque yo soy bueno, ¿no es cierto? Muchas personas, cuando nosotros hacíamos el evangelismo en la calle con Marcelo y Claudio, perdón, y hacíamos payasitos, ¿no es cierto? Y entregábamos el evangelio en el Paseo Ramírez, nosotros entregamos este mensaje y la pregunta es, le hacíamos a las personas, tú, si fallece, ¿dónde crees que te vas? Y muchos respondían al cielo. Y yo le decía, ¿y por qué crees que tú te vas al cielo? Y la respuesta de ellos decían, porque yo soy bueno, ¿no es cierto? Hay unos que me contestaron, porque yo le doy comida a los perritos, yo cuido a los perritos, los animalitos. Otros me decían, no, porque yo tengo una familia estable, ¿no es cierto? Tengo mi familia bien y no soy malo. Entonces yo creo que sí me voy a ir al cielo. Muchos así responden creyendo tener esa seguridad. Pero la palabra nos dice, ¿no es cierto? Aquí la palabra nos dice bien claro que todos somos pecados. Todos hemos pecado. Romanos 3:23, ¿no es cierto? Dice, la misma palabra nos dice, por cuánto dice todos, y no se escapa ninguno. Todos pecaron. No hay ninguno que diga, no, yo no he pecado, porque todos hemos pecado. Y dice, y están destituidos o están apartados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, o de la salvación, o de la vida eterna. ¿Y qué merecíamos si somos pecadores? Merecemos, ¿no es cierto?, el estar separados de Dios. Oiga, ¿y ustedes están de acuerdo con esto? ¿Por qué no hacen unos comentarios y digan, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo? A ver, abramos la vitrina. Y siguiendo con este tema, ¿no es cierto?, del pecado, y que podríamos entrar, ¿no es cierto?, Daniel Pérez, más adelante también podríamos en algunos momentos hablar del pecado, ¿no es cierto?, más profundamente, lo que dice la palabra de Dios, pero uno cree que generalmente no es pecador porque a lo mejor yo no maté a nadie, ¿no es cierto?, o porque yo no abusé sexualmente de alguien, o porque yo no soy un ladrón, o porque yo no soy un borracho, o porque yo no soy un homosexual. Uno podría decir, todos esos pecados que para nosotros, esos son los pecadores. Oye, pero tú nunca has matado a nadie. Sí, matar. Uno cree que matar es matarlo físicamente, pero uno también lo puede matar hablando mal de una persona. Exactamente. Dando un mal testimonio de alguien, lo mata. O no perdonando. O no perdonando. Exactamente. La palabra del Señor nos habla de eso. O yo te podría hacer esa pregunta, tú, Manuel. No, esa es muy fuerte. ¿Cuál es? Ya, pero igual lancémosla. ¿Tú has adulterado? ¡Ay! Nunca, mi amor. Oiga, no sea mentiroso. El hombre, una de las debilidades que tiene el hombre son los ojos. Son los ojos, exactamente. Nosotros como varones tenemos que aprender a tener dominio propio y decirle, mis amigos se enojaban, se reían de mí, y yo le decía que uno no debe mirar más de 2 veces a una mujer que pase, porque la segunda vez ya es pecado. Yo creo que ninguna. Pero ahí es donde entramos, ¿no es cierto?, a hilar fino, según la palabra de Dios, porque Jesús decía que con el hecho, ¿no es cierto?, de que tú la desearas en tu corazón, ya tú adulteraste con una mujer o con un varón. Por eso que la palabra es clara. Nosotros cada día, el Señor nos va revelando, y cada día que vas conociendo más al Señor, dice que nosotros nos vemos como un espejo, claro, la gloria de Dios, y cuando vemos el espejo de la imagen de Jesucristo, empezamos a ver, y cada vez que nos acercamos más al Señor, empezamos a ver que realmente somos malos. Perdón, y lo último, la palabra del Señor nos dice, ¿no es cierto?, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Como trapos inmundos, ¿no es cierto?, es nuestra justicia. Nosotros sin el Señor realmente somos malos, somos envidiosos, somos rencorosos, y
a medida que nos vamos reflejando la gloria del Señor, el Señor nos va revelando eso y que necesitamos, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Oye, vamos al punto siguiente. Sí. ¿Qué merecemos entonces? Por el hecho de ser pecadores, A ver, nosotros necesitábamos el castigo, ¿no es cierto?, ser castigados. ¿Y cuál era ese castigo, ¿no es cierto?, que se podría decir el infierno, ¿no es cierto?, pero es la separación, ¿no es cierto?, o la muerte, ¿no es cierto? Y muerte en la palabra del Señor se refería no a dejar de existir, sino esa muerte, ¿no es cierto?, espiritual, esa muerte, ¿no es cierto?, de separación en la comunión con Dios, separación por nuestro pecado, no podemos acercarnos al Señor. A veces no nos damos cuenta, pero ahí ahora con esta visión espiritual de este dibujito, estamos bien, el enemigo nos tenía embobados, nos tenía así como hipnotizados, no sabíamos nada de Dios, pero el momento que Dios nos pone en prueba, por eso las pruebas no son malas, las pruebas de repente nos permiten tener un acercamiento al Señor, porque si estuviéramos muy cómodos, el enemigo nos pone en una cárcel, así, yo siempre digo con puras cortinas bonitas, no estamos ni cuenta, pero estamos presos. Sí. Claro, pero ahí Dios cuando nos muestra y nos saca las vendas, nos dice realmente cuál es nuestra condición. Mira, la palabra, ¿qué nos dice? A mí me gusta ver la palabra. Romanos 6:23. Vámonos a Romanos 6:23. Y usted tiene que ahí leer también la palabra, para que usted diga que nosotros lo que estamos diciendo no sea cualquier tontera que estemos diciendo. Usted tiene que ahí, también es una responsabilidad suya de poder empezar a escudriñar las Escrituras. Y dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado, o el pago por mis pecados, ¿qué dice? Es la muerte. Muerte ya significa separación, estar separados de Dios. Más la dávida de Dios, o el regalo de Dios, que lo que es la vida eterna. ¿Pero en quién? Recibimos la vida eterna solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, ya habla de Señor, que Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestra vida para, ¿no es cierto?, yo tener la vida eterna. ¿Qué es Señor? El Señor, y bueno, más adelante también vamos a profundizar en eso, supuesto. pero preguntémosle al Daniel, que nos está mirando, al Daniel Pérez. Daniel, vamos al backstage, saquémonos del backstage, súbete Daniel. ¿Qué nos dice Daniel? Ya. Hola a todos de nuevo, qué emoción. Me siento como de segunda categoría y primera categoría. Ya, Daniel. Bueno, ya. ¿Cuál es la pregunta que quieren hacer? ¿Qué es lo que significa Señor? Señor. Sí, en la palabra. ¿Sí? Bueno, tenemos que reconocer que esto es fundamental de nuestra fe en las comunidades cristianas. Así es. Y que el original es Kyrios, que al español es traducido como Señor. Y esta definición fundamental es para que nosotros entendamos de que no es el Señor, por decir señor Pérez, señor Martínez, como podríamos estar usándolo en la actualidad, sino que se refiere a un título que podríamos igualarlo a dueño, autoridad máxima, alguien que es dueño de un esclavo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si tú reconoces que Jesucristo es el Señor, tú tienes que reconocerte que eres esclavo de Jesucristo, en términos sencillos. Eso. Y el esclavo no tiene mucha opinión, ¿no? El esclavo puede decir, aquí soy tu esclavo, siervo inútil, haz de mí lo que tú quieras. Eso puede decir. Amén. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muy Te vamos bien. a volver a llamar. Muy bien, Daniel. Muy bien. Chao. Muy bien. Bueno, la palabra, eso es lo que implica, ¿no es cierto? Que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Y no es fácil, ¿no es cierto? Porque siempre está el pecado dentro de nosotros, que es la rebeldía, el sentirme autosuficiente, ¿no es cierto? Que yo todo lo puedo, que yo lo puedo hacer todo solito, ¿no es cierto? Que no necesito, ¿no es cierto?, de que nadie me mande o que nadie me diga lo que tengo que hacer. Resumamos, todos pecamos, todos merecemos morir y vamos a la puerta siguiente, Jesús paga. Sí, dice que la C, Jesucristo, dice, murió en la cruz para pagar la penalidad por nuestros pecados. Yo creo que esa es la buena noticia, ¿no es cierto?,
grande, ¿no es cierto? O es la solución, ¿no es cierto? Porque la palabra decíamos recién que nosotros estábamos condenados por nuestros pecados. ¿Y cuál era la condenación? De vivir eternamente sin la presencia de Dios. O como consecuencia, ¿no es cierto? Cuando eh, nos muramos, ¿no es cierto? Irnos al infierno y ahí realmente estar en tormento toda la eternidad. Pero dice que Jesucristo, Dios soluciona eso y la palabra en Romanos 5:8 dice que aún siendo pecadores, dice, más Dios muestra su amor. Amor. Amor, qué lindo, el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Perdón, léelo de nuevo. Aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Todos seguimos ahí. Cristo murió aún siendo pecadores. Ahora uno dice, ya, yo acepté a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, me arrepentí, puse mi fe en Él, ahora soy un hijo de Dios. Y la pregunta, una vez más, podríamos hacer a Daniel o no, porque estamos haciendo muchas preguntas. Daniel, ¿nosotros seguimos pecando? Vamos, saquémonos de backstage. Daniel, ¿qué opinas? Hay que Ahora entender que cuál es la somos definición de cristianos, pecado. ya, A ver. Infringir la ley de Dios. ya, Si esa es la definición de pecado, infringir la ley de Dios que sale en la palabra, ya. entonces nosotros actualmente sí, ahí hay que preguntarse, ¿tú infringes la ley de Dios o no? Sí, Si la ley de Dios, por ejemplo, te dice no odiar, tú has odiado durante el día, si la ley de Dios te dice no mentirás, tú has mentido, sí he mentido. entonces creo que se trata de esta honestidad que uno debemos tener. Porque esto también es importante, porque si nosotros efectivamente pecamos, ¿ya? Ya, También tenemos que estar pidiendo perdón a Dios. Porque si nosotros llegamos a la conclusión de que no pecamos, entonces somos mentirosos. no pediríamos perdón a Dios de nuevo. No. ¿Me Por entiendes? eso Entonces, por eso lo importante es, ¿pecamos o no pecamos? Y va a depender de la definición que tú tengas de pecado, y la Biblia te dice infringir la ley de Dios, tienes que conocer cuál es la ley de Dios y verificarla conforme a tu conducta. Amén. Así que no nos saquemos la suerte entre gitanos. No, no saquemos la suerte gitana. Bueno, como dice, somos pecadores, ahora seguimos siendo pecadores, pues sí es verdad, pero somos pecadores que estamos en continuo En proceso de arrepentimiento. santificación. Exactamente, y cada día vamos en un proceso, ¿no es cierto?, pecando, siendo menos pecadores, y por eso que debemos vivir una vida de arrepentimiento, ¿no es cierto? Todos los días nosotros debemos arrepentirnos, ¿no es cierto?, ahora que somos cristianos, porque seguimos pecando, arrepentirnos y trabajando, ¿no es cierto?, en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo Mire, para ya cada día dejar de ser más pecadores. mira, ¿Ok? una precisión cortita. A Mire, ver. nosotros hemos nacido a nueva vida en Cristo Jesús. Somos hechos criaturas nuevas. Pero también tenemos que reconocer la herencia de nuestra antigua creación que a veces nos juega en contra. Sí. Ese La es el detalle. naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Que Entonces, sigue ahí. ahí donde uno tiene parte de esto de vivir un proceso de santificación, es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así Estoy es. crucificado juntamente con Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por medio de la fe, precisamente nosotros tenemos que ir cada vez pecando menos. ¿Me entiende? O sea, por ejemplo, se lo voy a poner en este ejemplo. Usted impone las manos sobre los enfermos y usted ora con fe de que se va a sanar. Sí. Amén. Usted con esa misma fe tiene que decir, Dios mío, ayúdame a tener revelación del sacrificio de Jesucristo y de la nueva vida, que no depende de mis propias fuerzas el hecho de pecar menos, como estabas comentando tú, sino que es Cristo viviendo en mí y a través de mí. Y cuando yo permito que el Espíritu sea el que tome la decisión, el Espíritu Santo sea iluminando mi espíritu y la carne empiece a ser cada vez más mínima, ¿entiendes? Entonces ahí donde nosotros efectivamente vamos a mentir menos, vamos a codiciar menos, etcétera. Así funciona la cosa, mira. Claro, lo que dijo Daniel Pérez, ¿no es cierto? Esa naturaleza pecaminosa que heredamos.
cuando uno recibe a Jesucristo, ¿no es cierto?, en su corazón y lo acepta como el Señor y Salvador a través de la fe, a través del arrepentimiento, ¿no es cierto?, de creer en Él, dice que viene el Espíritu Santo sobre tu vida. ¿No es Veamos cierto? otra lámina. Jesús murió en la cruz para pagar esa penalidad de nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia? Veamos. A ver, ¿quién nos ayuda? A ver. Al que no conoció pecado, Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que fuésemos justificados, ¿no es cierto?, para que fuésemos perdonados, ¿no es cierto? Dice Así que Él es. tomó nuestro lugar, ¿no es cierto?, y Él se llevó en su cuerpo, ¿no es cierto?, todos los pecados, ¿no es cierto?, y pagó la deuda que nosotros debíamos, porque ¿cómo nosotros debíamos pagar nuestras deudas? Muerte. Muriendo. Muriendo. Por eso, repasemos. Todos hemos pecado, todos merecemos morir. Jesús pagó con su sangre la vida eterna y vamos a entrar a cómo debemos vivir. Ahí es lo Pobre- que nos adelantamos, pues, Daniel, aquí está. Aquí Debemos arrepentirnos, debemos vivir arrepintiéndonos de nuestros pecados cada día, pero cada vez menos debemos arrepentirnos porque debemos ir mira, cambiando. pero a veces somos renojones, pues, ¿no? Jesús tiene tanta paciencia con nosotros, ¿cierto? Sí, a misericordioso. Todos los días pecamos, cada día. Y cada día nosotros tenemos que venir a arrepentirnos, ¿ya? Sí. ¿Ya? ¿El mayor pecado cuál es? ¿Cuál es el mayor pecado, Daniel? Tú que todo lo estudias. A ver, No, vamos, Daniel, a primer plano. A ver. Muy difícil esta pregunta, Daniel. Mire, hay varios pecados que son especiales y bien grandes, por decirlo de alguna manera. Primer pecado que es especial, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Uno. Porque se nos dice que la blasfemia contra el Hijo, no se, se perdona la blasfemia contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Así que hay algo de diferencia entre esos dos pecados. Ya. Otro Pero ese- pecado ¿sí? que es particularmente grave es no amar a Dios. Ya. ¿Por qué? Ahí Porque está. es el más Ahí está. grande Ese mandamiento. ese es. Un Entonces, 7, Daniel. Siete. Entonces, si tú quebrantas ese más grande mandamiento, entonces estás comportando gravemente mal. ¿Me entiendes? A más grande el mandamiento, por decirlo de alguna manera, más importante, si tú lo rompes, es más importante el pecado. ¿Ya? Un 7 para Daniel, entonces. Finalmente, está el pecado que tú no te arrepientes. Que ahí podríamos entender en el rencor, por ejemplo. Si usted tiene rencor, más que ser tan grave, el problema es que le impide a Dios que te perdone a ti. Ya. ¿Me entiende por qué? Porque Padre, perdónanos como yo he perdonado. Ya. Entonces, si tú no perdonas, entonces te excluyes del perdón de Dios. Entonces, son esas tres consideraciones básicas respecto a esa pregunta. Muy bien, Daniel. Muy bien, Daniel. Pérez. Cristina, Dice vamos. que el mayor pecado de todos no es no considerar ni darle a Dios el primer lugar. Es lo que decía Daniel, ¿no es cierto? No amarle al Señor con todo el corazón, lo que lleva, que dice, a los incrédulos a desobedecer sus mandamientos. A ver, Amarlo. la gente ya está en la línea. Vamos a ver, 7 personas. Preguntémosle, ¿qué opina usted de esto? ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Ah? ¿Puede hacer algún comentario? Por último, diga, estoy acá vivo. Dice Ruth Marcos Castillo 12. dice, porque la palabra lo dice, estoy de acuerdo. A ver, Ahí busquemos dice, la palabra. Busquémosla. ¿Qué dirá Marcos? A ver, entremos, Marcos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, o el más importante, ¿no es cierto? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Oye, ¿y los cumples toditos? De ahí se desprenden los demás mandamientos.
Pero uno de los mandamientos, ¿no es cierto?, que nos cuesta, ¿no es cierto?, es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánto nos cuesta ese mandamiento? Mucho. Mucho. Por eso que debemos arrepentirnos y que Dios, como dice Daniel, nos sea revelando a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nuestra condición para poder cambiar. Por eso, a los que están escuchando, a los que están siguiendo esta línea, les invitamos a que pueda invitar a otro a conocer. No seamos egoístas, dejemos que otro, porque sé que en fe tú puedes hacer, decir, están pasando un programa, que invite a otros a que conozcan esta vida, porque si no, estas personas van a seguir y van a perderse de este hermoso camino que el Señor nos ha dado. Oye, y el amor a Dios también, muchas personas, ¿no es cierto?, aceptan a Jesús en su corazón, o ellos creen tener la salvación por miedo también a no irse al infierno, ¿eh? Cierto. Porque uno dice, ya, para que no me vaya al infierno voy a recibir a Jesús en mi corazón. Pero el Señor quiere que nosotros le obedezcamos y por amor, que nosotros le amemos tanto a Dios que en primer lugar que no queramos ofenderle a Él, no causar tristeza en su corazón. Y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que nosotros podamos obedecerle. El amar a Dios involucra, ¿cierto?, el cambio también en la vida de una persona. Bueno, la Biblia dice, porque la tristeza que es según en Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Ya, eso está en 2 de Corintios 7:10, parece que nos faltó una parte de... Lo buscaremos la próxima. De vuelta, nos vamos a la panorámica. Y nos queda, recordemos que estamos hablando, vamos a volver un poquito más atrás, ¿qué debes entender bien? ¿Qué debes entender bien? Debes entender ahora que el perdón y la salvación, ¿qué hace? Dice, Dios otorga perdón y salvación a quienes reconocen a Jesús como el Señor. Y reconocerlo es que el Señor sea el dueño de tu corazón. El amo, el jefe, la autoridad máxima. Y amarlo con todo nuestro corazón. Daniel, ¿qué opinas de esto? Que es muy importante esto de amar al Señor con todo el corazón. ¿Me entiendes? Sí. Es interesante. Mira, este detalle bien interesante. Es que no tienes que amarlo con parte del corazón. Si tú lo estás amando con parte del corazón, estás quebrantando el mandamiento. Porque es todo el corazón. Pero si aún amaras al Señor con todo el corazón, pero no con todas las fuerzas, también estás quebrantando el mandamiento. Entonces hay que poner atención a cada detalle, todo el corazón, toda la fuerza, ¿me entiendes? Y para que realmente estemos en el cumplimiento de ese maravilloso mandamiento. Mira, y también es el mandamiento más triste de todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el digno de ser amado. Y tristemente, nosotros por nuestra naturaleza caída, se nos tiene que mandar a amarle. Cuando debiera ser, no sé, prácticamente una respuesta natural. Pero Dios dice, mira, ¿saben qué? Ustedes, tristemente, son como son, les voy a tener que mandar. Pero si uno lo piensa en términos un poquito más profundos, es un mandamiento algo triste, porque Dios es digno de ser amado. No debiera existir este mandamiento, pero existe dada nuestra naturaleza humana. Mira, quiero mostrarte un poquito los detalles. Mira, este monito le entregó el asiento al Señor y le entregó todos los controles de su vida. ¡Qué lindo! El control del Wii, el control del celular, el control de su casa. El control del marido. El control del marido, todo. Ya. Pero ¿qué tenemos que hacer? No? ¿Cuál sería la actitud? Arrepentirnos. Veamos a Juan. Veamos rapidito. Juan 3:16. ¿Qué hizo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Primero, Dios nos amó primero, como dijo, nos amó primero y por eso nosotros también le amamos, pero Él nos amó primero. Claro que sí. ¿Usted es salvo? Pregunta para ustedes. No, es una exclamación. ¿Usted es salvo? ¿Sí? Digamos, usted es salvo. Una afirmación. Es una afirmación. Usted necesita a Jesús y este es el mensaje de la salvación. Si usted cada día, porque este es un proceso, y es a diario, cada día de su vida,
tiene fe ¿Cómo leerlo? en Jesucristo, ¿cómo? Acuérdense, como Señor primero. Y ya lo ¿Cómo? dijimos, el Dígalo, dueño, dígalo, el dígalo. amo, Señor. como el dueño, la autoridad máxima, y Exactamente. después viene y Salvador, ¿no Por es cierto? consecuencia. Usted es salvo. O sea que si yo me muero hoy, Me voy así. me voy al cielo. Me voy a la presencia. Me se voy a va la presencia del... a ser ¡Wow! feliz por la eternidad. Bien. Amén. Por lo tanto, dice, todos sus pecados, No algunos. todos. Todos. Y los pecados pasados, los presentes Presente y los y los futuros. futuros. Todos sus pecados les son perdonados. Y Dios promete nunca dejarlo o desampararlo. Amén. Eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, porque Él está con nosotros y no nos ha desamparado. Y Él está con nosotros. Dios Jesucristo nos entregó el salvavidas. ¡Qué buena noticia! El ¡Qué Salvador buena! Jesucristo. Un aplauso para nuestro Señor. Muy bien. Oh, hemos terminado lo que usted debe hacer. Ya sé, ya me quedó clarito. ¿Qué tengo que hacer durante esta semana? Sea un agradecido de Él. Después que soy salvo, ¿no es cierto? ¿Sí? Debo ser un agradecido. Ya. ¿Ya? Y debemos considerar los siguientes consejos. Déjame, me encantan los monitos, mira, mira. Está tan enamorado del Señor que se agarra del meñique. Hágalo usted, cada día de su vida. Agárrese, Señor, sea un agradecido. Ame al Señor, sea una caluga. Sí. Una caluga, como dice acá. Bueno, la primera es un consejo le damos que lleve una vida de adoración. ¿Ya? Una vida en la cual usted se comprometa con una actitud así de corazón, de ese amor que tiene gratitud, y adórelo, ámelo, haga expresiones, gestos de realmente que vengan de usted. A veces los gestos son sencillos, pero el Señor los mira muy bien. Sí, eso ahora, ¿no es cierto? El Señor nos rescató del mundo de las tinieblas donde nosotros estábamos, ¿no es cierto? Nos trasladó al reino de Él. Y una parte de ser agradecido, ¿no es cierto?, es tener la actitud, dice, del corazón. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es de admiración. Y nuevamente hablamos del amor hacia Dios, ¿no es cierto?, con gratitud. Estamos adorándole y se complementa con buenos gestos, ¿no es cierto? Después vienen las palabras y las acciones que le agradan al Señor. Esa es una vida de adoración. Mira, aquí tenemos un saludito. A ver, vamos a sacarlo al aire. ¿Quién nos está saludando? Mire, si no es el mismo Daniel. Oiga, nos sacó un saludo al aire. Bueno, nosotros vamos a responder este saludo agradeciendo a todos, agradeciendo a la audiencia, agradeciendo a la audiencia. Y le enviamos un saludito a todos ustedes también que le amamos. Muy bien, ahí le dimos un agradecimiento a todos. Sigamos. Juan 4, 23, 24. ¿Qué dirá Juan? ¿Qué nos dice? Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Hoy día lo leímos? Sí, hoy día en la mañana, sí, en la radio. Sí. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, la adoración muchas veces, ¿no es cierto?, religiosamente creemos que adorar es solamente cantar, levantar nuestras manos, pero la adoración expresa todo el estilo de tu vida. Nosotros adoramos al Señor en cada acción que hacemos, en cada palabra que decimos, en cada pensamiento que tenemos. Nosotros debemos adorar a nuestro Dios. Claro. Mira, y esta es una noticia buena para que tú te des cuenta. Si tú dices, el Padre me está buscando. Mira, qué buena. O sea, yo busco a Dios y Él me busca. Busca, dice adoradores, busca. Entonces nos encontramos en este. Entonces, cuando usted sea un agradecido, se va a encontrar con el Señor. Va a disfrutar esa presencia de Él y va a estar contento con Él. ¿Ya? Excelente, excelente. Vámonos de vuelta rápidamente. ¿Ya? Y vamos a esta parte que es práctica. No sea como ese pequeño, mire. No quiero ir, no quiero ir. No, yo quiero que usted, quiero que oiga, quiero que escuche para que usted se dé cuenta. Dice, lleve una vida de obediencia a Dios. Así es. Dice que el obedecerle nos da la seguridad de la salvación. Sí, porque
Yo puedo decir, no, si yo me voy a ir al cielo, ¿no es cierto? Estar segura que me voy a ir al cielo, según mi opinión, pero realmente la vida tiene que mostrarse que tengo la salvación. La vida, ¿no es cierto?, tiene que dar fruto. La palabra dice que por nuestros frutos vamos a conocer, ¿no es cierto?, que somos verdaderamente hijos de Dios. Los frutos hablan de nuestra vida y si nosotros hemos aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, ¿por qué? Porque voy a obedecerle. Eso tiene que mostrarse y tiene que evidenciarse en un proceso, eso sí, porque al principio los pequeñitos, el Señor nos dice que son como bebés espirituales, se van a caer más, pero debe mostrarse de a poquito, ¿no es cierto? Debe mostrarse nuestra vida de obediencia. Un buen termómetro es que alguien te diga, ¿qué te pasó? Ya no eres lo mismo. Algo sucedió contigo. Claro. ¿Qué te pasó? Dame. Y parece que es bueno porque ya no lo Oye, hace. y muchos no te van a aplaudir. También. Te van a rechazar, te van a decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te cambiaron? ¿Te lavaron el cerebro? Y van a empezar así esas muestras, sobre todo los familiares, tienen que ver, ¿no es cierto?, el cambio. Ellos no lo van a entender, no lo van a entender porque dice que Jesucristo fue rechazado, nosotros también vamos a ser rechazados en ese aspecto. Pero tiene que evidenciarse, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios. Vamos a pedirle a Daniel si nos puede ayudar en la lectura de Hebreos 5, 8, 9. A ver si aprendamos esto. Ya. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Nos puede explicar resumido ese versículo, Daniel Pérez? 1. La obediencia implica padecimiento. Si yo, por ejemplo, le digo al Manuel, eso no nos gusta mucho, ¿eh? Ya, te mando comerte un asado. Le tocaste su debilidad, le tocaste pobrecito, su me voy a respetar. No, precisamente la obediencia es cuando le pido algo que le cuesta hacer. No voy a decir nada para no ofender, pero yo conociéndolo un poquito más en detalle, mira, yo creo que tú tienes que cambiar en esto y le cuesta esto. Tiene que hacer una dieta, tiene que hacer una dieta. Dímelo cara a cara, la obediencia. dímelo cara a cara. A cara a cara. Ya, eso es la temática. Ya, es un ejemplo. Y entonces, primero, van a haber cosas que nos van a hacer naturalmente obedecer por la naturaleza divina que Jesucristo habita en nosotros, ¿cierto? O sea, adorar a Dios, alabarle, postrarnos, un montón de cosas van a ser gratas, pero van a haber otras cosas que implican padecimiento. Jesucristo padeció. ¿Dónde lo vemos? Particularmente en el Getsemaní y en la cruz, ¿no es cierto? Y aunque era hijo, ¿por qué? Porque uno dirá, como yo soy hijo de Dios, tengo chip libre. Total, Dios me va a perdonar igual. No, aquí nos dice, y aunque era hijo, eso no lo eximió a padecer en la obediencia. Entonces, si usted es hijo de Dios, si usted cree que es hijo de Dios, tu título de hijo no te exime de que tú puedas padecer a causa de la obediencia. Por ejemplo, los misioneros que predican el evangelio en países donde está prohibido, ellos padecen, ¿no es cierto? Claro que sí. Y por causa de obedecer precisamente, están obedeciendo y ahí pueden padecer persecución. Y habiendo sido perfeccionado, madurado, ¿no es cierto?, en este proceso del Getsemaní y de la cruz, vino a ser autor de eterna salvación. O sea, gracias a lo que pasó en el Getsemaní y lo que pasó en la cruz, nosotros podemos ser salvos si creemos en los méritos y en la obra toda suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Para todos aquellos que le obedecen. Un aplauso por lo obediente. No somos partícipes de eso. Por eso somos salvos por fe, no hay ningún problema, pero esa fe se tiene que evidenciar en obras, se tiene que evidenciar en obediencia. Amén. Excelente. Y para rematar, ¿no es cierto eso? Por eso el Señor dice que debemos hacer morir nuestra carne. Y al hacer morir, duele. Hacer morir nuestra carne. Ya, dijimos, resumen. Ser agradecido lleva una vida de oración, de adoración, del reconocimiento, de enamorarnos del Señor. Pero también viene un término de la obediencia, amarlo,
haciéndolo bien. Y lo otro es congregarse. Hoy no lo podemos hacer físicamente, Pero ¿cierto? hoy se podría decir que ahora estamos congregados. Por supuesto. A ver, ¿qué piensas, Daniel? Ahora podemos estar... Mira, ¿Estamos congregados en este momento? a ver, hagámoslo juntos. Daniel, vamos... Porque dice donde hay 2 o 3. Sí, pues, A ver, estaríamos- mire, yo entiendo lo siguiente, de que tenemos que entender que los tiempos son diferentes Ya. y que tenemos que ir adaptándonos a momentos que son diferentes y que por esta calidad vamos a diferenciar un poquito de si estamos congregados o qué significa congregarse. Por ejemplo, en países donde hay persecución, oran así, con la cabecita uno tocándose con el otro y alabando así como soplando, prácticamente no pronunciando. Es su forma de congregarse. También nosotros tenemos testimonios de que se congregaban en catacumbas, ¿no es cierto?, donde estaban los huesos, y no en un templo físico. Así ¿Entiendes? es. Entonces, esto del congregarnos va a depender también en este contexto particular que estamos viviendo, es sí, podemos estar congregarnos porque nos hemos unido con un propósito. No estamos físicamente en un solo lugar, en un solo domicilio, pero sí estamos reunidos en una misma intención, con un mismo propósito. Y eso nos hace estar reunidos. Y lo importante es que estamos reunidos no en el nombre de Manuel, no en el nombre de Daniel, en el nombre de Cristina tampoco, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Excelente. Pongámosle otro 7. A ver, vamos a buscar acá si tenemos notas Ya. acá. A ver, ponemos aquí, ponerle un 7. Muy bien, te lo has ganado. Y los que están ahí escuchando también se merecen un 7. Los felicito. Bueno, para eso vamos a recurrir a la palabra. ¿Qué nos dice Mateo 18:20? Rapidísimo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, más los 5, 8 estamos reunidos en su nombre. En el Y nombre los de que van a Jesús. escuchar en la repetición van a unirse también. Qué buena noticia. Sí. Excelente. Vamos muy bien, vamos a la segunda. Mateo 12, 49 al 50. A ver. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Está hablando de que somos, ¿no es cierto?, familia. Ahí el Señor Jesús le dice, ¿no es cierto?, a sus discípulos que su familia es todo aquel que hace la voluntad de nuestro Padre Dios. Muy bien. Y somos una familia, ¿no es cierto?, en Cristo, que tenemos diferencias, eso sí, a veces de repente tenemos nuestros ajustes, ¿no es cierto?, como hermanos en Cristo, pero tenemos al mismo Espíritu Santo y nos amamos. y también. nos amamos. Sí. Claro. A veces creemos que una iglesia o sea, Tiene que ser perfecta. Perfecta. Pensemos en la familia. No, si yo nunca peleo con mi esposa. Mentiroso. ¡Ay! Nunca tenemos problemas con nuestros hijos. Nuestros hijos son como pequeñas perlas. No es así. Pero también hay matices. Sí, Son hermosos. sí. Hermosos. Por lo tanto, esto es algo real, verdadero. Somos Muy bien. familia Somos de- familia. Mire, respecto de ese puntito me gustaría agregar Ya. que dentro de los 12 discípulos originales de nuestro Señor Jesucristo había diferencias. A ¿Me ver, entiendes? No todos pensaban igual. Ponerlo en A ver, parece que está... El detalle es que cada uno de ellos tenía que renunciar a su punto de vista particular y reconocer lo magisterial y el señorío, ¿no es cierto?, en Jesucristo. O sea, podemos tener puntos de vista diferentes con la Cristina, por decir, pero lo importante es pero ¿qué me dice Jesucristo respecto de esta temática? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esta temática? Y ahí nosotros vamos a ir limando y vamos a ir acercándonos a lo que enseña nuestro Señor Jesucristo y lo que enseña la palabra de Dios. Excelente. Gracias. Gracias, Daniel. A ver, nos queda Romanos 8:29. Vámonos ahí. Dice, para que él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí tenemos el ejemplo. Jesucristo, Jesucristo es el ejemplo para nuestro caminar. el primogénito. Él fue el primero
pero nosotros tenemos que venir atrasito de ellos. Por eso que usted que está escuchando este tema que es que Jesucristo pagó con su vida sobre nuestra salvación, es porque tenemos que aprender de lo que Él hizo y nosotros también tenemos que aprender a morir también en nuestra vieja naturaleza. En nuestra vieja naturaleza éramos contestadores, éramos peleadores. Hoy nos va a empezar a aparecer frutos nuevos que van a ser hechos dignos de decir, algo le pasó a este niño. Se fue por el buen camino, ya no se fue por el lado del mal. Jesucristo, ¿no es cierto?, es el primogénito, es el ejemplo que debemos seguir, ¿no es cierto? Debemos ser semejantes a Jesús, Él nos enseñó. Y el primogénito fue el primero en sujetarse, en obedecer al Padre. Fue el segundo Adán que hizo la voluntad de Dios. Así es. Y nosotros ahí, como tú decís, le seguimos a Jesucristo. Justamente. Como ejemplo. Justamente. Veamos qué dice, nos queda el último punto acá, Hebreos 10:25, y nos dice, ahí viene la de congregarnos, dice, no dejando de congregarnos, ¿es un mandamiento? Sí. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y aún tanto más cuando veis de que aquel día se acerca. Sí, Oiga, estamos en tiempos difíciles. ¿hoy se ha acercado más? Sí, nos hemos acercado más y no debemos, ¿no es cierto? Debemos anhelar, ¿no es cierto?, el estar juntos, el compartir la palabra del Señor, el estar en contacto como iglesia, también eso es importante, es un llamado a que podamos estar, nosotros somos un solo cuerpo, nosotros como Ministerio de Consolidación estamos trabajando para el cuerpo de la iglesia, para todas las iglesias, por eso los que quieran unirse no estamos abanderados por la comunidad cristiana, sino que somos la iglesia de Dios. Así como también está el ministerio, ¿no es cierto?, de casa de oración, donde también nosotros nos añadimos a casa de oración para poder estar orando, ¿no es cierto? Al ministerio Punta de Lanza que están trabajando en Bolivia. A tantos ministerios somos parte. Por eso a mí me encanta eso que dice, esta es la iglesia en Calama. A ver, Daniel. ¿no? Y también la escuela bíblica, que también, ¿no es cierto?, ahora va... ¿Cuándo va a empezar a funcionar Danielito Galleguillo? Porque me estaban preguntando. No, Daniel Pérez. Daniel Pérez, perdón. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Mudo, Daniel. Cliquea. Porque, oye, han estado preguntando por la escuela bíblica. No, sí, mire, comienza la el próximo jueves la idea es que vamos a partir con una marcha en blanco. En el sentido de que tenemos que hacerlo en términos digitales como una transmisión. No sabemos cuál va a ser la vía específica, pero la subsiguiente va a ser la primera clase. Pero ya el próximo jueves vamos a reunirnos. Pero lo que a mí me gustaría señalar respecto de lo que ustedes están afirmando, volvamos al punto, es que de dejar de congregarnos. Mire, lo que pasa es que estamos en una situación de volver a la normalidad, ¿ya? Y este tema de volver a la normalidad, tenemos que ser temerosos delante de Dios y hacerlo bien. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, va a llegar un momento en el cual se va a permitir y se va a autorizar ir a los cultos. Pero creo que van a haber personas que por temor al contagio van a decir, ¿saben qué? Yo ya no voy más a la iglesia. ¿Me entiende? Es parte del escenario probable que se puede dar adelante. Entonces nosotros tenemos que ir viendo y siendo sumamente responsables de no utilizar el temor a una enfermedad como excusa para no congregarnos. Pero por ello tenemos que ser sumamente responsables para entender cuándo tiene que ser el momento de volvernos a congregar físicamente y en condiciones sanitarias de higiene que puedan autorizarlo. Por ejemplo, yo quiero ser como sumamente honesto con la gente que nos está escuchando. Cantar es sumamente peligroso. No te puedo creer. Es sumamente peligroso para esto en particular. ¿Por qué? Porque las pequeñas gotitas fluyen más lejos que 2 metros. Entonces, si estamos en un recinto cerrado y están todos cantando al mismo tiempo, se dificulta mucho el tema de no contagio. Entonces ahí es donde uno tendría que plantearse, bueno, ¿cuándo volveríamos? ¿En qué condición volveríamos? Yo le estaba hablando de que países de persecución, por ejemplo, no cantan en voz alta. ¿Por qué? Porque lo pueden pillar. Entonces, no sé, yo simplemente lo estoy poniendo como ejemplo de que cómo nosotros debiéramos estar pensando en el regreso a una nueva normalidad
en que vamos a tener que empezar a ajustarnos, quizás, me imagino, no sé, primero en las pequeñas células, por ser un grupo más pequeño, de control más cercano, y también cómo vamos a estar guardando una distancia social, pero que no el miedo no nos, aparte de congregarnos. Por fe tú entraste a tu casa para protegerte, pero tú también por esa misma fe tienes que salir de esa casa, de tu casa, cuando corresponda, ¿sí? En el momento y en las condiciones de precaución que correspondan. ¿Me entiendes? Entonces, cuidado con esto de dejarnos de congregar. Algunos podrán tener maravillosos tiempos de comunión con Dios en este tiempo de intimidad con su familia. Está bien, aprovechenlo al máximo. Cada uno adora al Señor en su casa, pero entienda de que vamos a tener que volver paulatinamente a nuestra normalidad de congregarnos como cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a dejar, Gracias, Daniel. muchas gracias, Daniel, ha sido muy bonito y muy interesante lo que hemos conversado. Le damos gracias por todos los aportes de cada una de las personas. Bueno, vamos a terminar diciendo que trata de esta semana de poder apartar un tiempo con el Señor, que pueda relacionarse, para que después, esto es un ejercicio diario, todos debemos ejercitarnos en buscar que cada día de la semana lo busquemos un poquito más, ¿ya? Adoremos, ya nos dijimos el repaso, que tenemos que tener un tiempo de ser agradecido, adore, agradezca, ora, lee su palabra, y en esta semana disfrute. En esta semana hay una actividad más adelante, que es el día de mañana. Mañana estamos en un programa de milagros, De adoración y milagro. adoración y milagros, también Y de intercesión. y de intercesión, así que podemos compartir con ellos, ¿les parece? Y el domingo ya estamos ahí listos en nuestra culto, que va a ser desde las 10 de la mañana en adelante. Excelente. Bueno, creo que ya le hemos dado fin a No, pero esto. podríamos A ver. rapidito pasar solamente el título de cada punto, que es importante. Bueno, echemos rápido el 1, one. ¿Qué significa un tiempo a solas, no es cierto? Un Ujú. tiempo de intimidad con el Señor, de que podamos conversar con Él. Perfecto, sigamos. Un Algunos lo llaman tiempo de devoción o intimidad con Dios. correcto. Que necesitamos, ¿no es cierto? Porque es un tiempo cuando nos dedicamos es un tiempo que nos dedicamos a Dios. Excelente. Vamos, avancemos. Algunos prefieren apartar tiempo en la mañana, Muy bien. Otros. mientras otros prefieren el atardecer. Y finalmente, No importa cómo denomine a este tiempo o cuándo lo haga. pero hay que hacerlo. Sí, dice, lo importante es que cada uno de nosotros pase tiempo con Dios cada día y todos los días de nuestra vida. Excelente. Qué bonita la imagen. Nos fuimos. Gracias. Cantemos, oremos, leamos la palabra, cantémosles. Y todo esto es dar en el blanco. Vamos a ser unos agradecidos.